Mikel ya hojeaba la lista de empleos de manera rutinaria, sin abrir ninguno. Ninguno de los trabajos le parecía adecuado. Llevaba 2 meses fuera de la vida, afectado por recortes. Su instituto de investigación simplemente cerró por falta de necesidad. Con formación en biología, no podía encontrar un trabajo adecuado. Cansado de búsquedas inútiles, consideraba cualquier opción, incluso convertirse en mensajero a pie o guardia de seguridad. Recostándose cansado en su silla de computadora, cruzó las manos detrás de la cabeza, estiró las piernas y miró al techo. Otro mes así y se quedaría sin dinero. Se levantó, caminó por la habitación. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Preparó té y regresó a la computadora. Continuó la búsqueda de trabajo. Había muchas ofertas, pero nada le gustaba. Quería minimizar el contacto con las personas, o mejor aún, no verlas en absoluto. Desde la infancia era un hombre solitario, y entonces su mirada se detuvo en un trabajo de guardia por turnos. Abrió la página del anuncio. No se requería educación, trabajo en el norte. Además, el salario prometido era bastante bueno. 1 mes trabajando, 1 mes en casa. Sin pensarlo mucho, marcó el número y llamó. Después de una breve conversación, se preparó para una entrevista. Regresó a casa de buen humor. El nuevo trabajo le convenía completamente. 1 mes en alguna estación y 1 mes en casa. Solo tenía que comunicarse 2 veces al día a través de una estación de radio fija. La compañía cubría los gastos de viaje. Según el jefe, la estación estaba bien abastecida, con provisiones suficientes para 1 mes. Y en caso de una situación imprevista, siempre había comunicación por radio. Solo tenía que informar y pronto vendrían en su ayuda. Afortunadamente, la ciudad más cercana estaba a 40 kilómetros de distancia. El anterior guardián se fue hace apenas una semana, dejando detrás una enorme biblioteca. Así que a Michael, gran amante de la literatura, no le faltaría entretenimiento. Todo se estaba desarrollando de la mejor manera posible. Se tomó un sorbo de té caliente y sonrió. La salida estaba programada para mañana por la noche. No había problema si pasaba el año nuevo solo. Pasó casi 3 días temblando en un compartimento de tren. Pensaba que, una vez en tierra, seguiría sintiendo el balanceo de las ruedas del tren por costumbre. Pero eso no sucedió. En la estación, Michael fue recibido por un hombre de aspecto sombrío y de pocas palabras, un típico hombre del norte. Pasaron todo el viaje en silencio. En la estación recibió una bienvenida más cálida. El sustituto temporal, Max, un lingüista de formación, empacaba sus cosas y hablaba sin parar, poniendo al tanto de todo. En esta estación, el joven sonriente solo trabajó durante 4 días. Rápidamente explicó la ubicación de todo. Resultó que la estación tenía 2 pisos, o más bien 1 piso y un sótano del mismo tamaño. Arriba estaba la habitación para dormir y la estación de radio. Abajo había montones de provisiones y el generador con combustible. Cuando Max preguntó si Michael sabía cómo usar el generador, por alguna razón, este hombre mintió y asintió. En realidad, no tenía idea de cómo acercarse a esa cosa de gasolina. Michael, pronto puede haber una tormenta y a veces hay interrupciones en la comunicación. Cortes. Si hay problemas en la estación, arrancas el generador y ya está. No debe quedarse sin luz. También, si la ventisca se intensifica, no salgas. Te cubrirá de nieve. Como al anterior sustituto, dijo Max mientras empacaba la maleta. ¿Qué quieres decir con cubria?, se sorprendió Miquel. ¿No te dijeron? Sí, antes que tú trabajaba aquí un tal Pérez. Durante una tormenta de nieve, por alguna razón, salió a algún lugar y desapareció, sin dejar rastro. Los chicos vinieron, pero no lo encontraron. Solo su ropa superior estaba allí. Tal vez decidió ir a la ciudad,
pero son 40 kilómetros a través de la nieve. Imagina qué tipo de caminata es esa. Así que si hay problemas con la comida, simplemente enciende el generador, ponte en contacto y espera ayuda. Eso es todo. Cuídate, se despidió dándole la mano el chico y agarrando la pesada maleta, se apresuró hacia la salida. Después de un minuto, Mikkel se quedó solo. La noticia del supervisor desaparecido lo inquietó. ¿Quién en su sano juicio se aventuraría a caminar por la nieve durante 40 kilómetros? Especialmente durante una tormenta de nieve. ¿Y por qué la administración le mintió? Probablemente no quisieran espantar a un posible empleado. Y luego está esa cosa de gasolina. ¿Por qué mintió acerca de saber usar el generador? Lo esperado y lo real no coincidieron como de costumbre. Ya por la noche se puso en contacto y observando la creciente nevada, se sumergió en la lectura. Se decidió por la novela de ciencia ficción de John W. Campbell Jr., Who Goes There? ¿Quién va allí? Justo la historia que inspiró la película The Thing. Los eventos se desarrollaban en una base ártica, en medio de interminables campos de nieve. Esto aumentaba la inmersión. A veces levantaba la vista de su libro hacia la pequeña ventana y contemplaba el caótico vuelo de los copos de nieve. El viento, como una banshee, aulaba melancólicamente, intensificando la ventisca. Al mirarlo, sentía frío, incluso en la cálida estación que Mikkel, para sí mismo, llamó búnker. Probablemente, realmente se avecina una tormenta o una ventisca pronto. La conciencia de esto lo incomodaba. Le tocó cocinar en una pequeña estufa. Había bastantes suministros, pero no eran variados. Varias cajas de conservas, un par de sacos con cereales y pasta, y una enorme caja de verduras. El pan lo traían cada 3 días, y por supuesto, abundante té negro y azúcar, un producto absolutamente necesario en el norte. Además, Mikkel encontró una pequeña radio, pero desafortunadamente solo emitía un molesto zumbido en lugar de captar alguna estación. Tal vez necesitaba construir algo parecido a una antena, pero el hombre estaba muy lejos de cualquier cachivache técnico. La única excepción era la estación de radio fija. Hacía mucho tiempo, en sus días de juventud, aprendió a usarla por casualidad, y finalmente esa habilidad le fue útil. La tormenta se intensificaba. Durante 2 días, Mikkel se comunicó de manera constante por la mañana y por la noche, el aullido de la ventisca se convirtió en una mortífera ventisca. El viento aullaba, girando alrededor de las dunas de nieve. Infundía horror. La nieve, con su manto opaco, bailaba caóticamente fuera de la ventana. Aparte de sus heladas danzas, no se podía distinguir nada. Y cuando, durante la transmisión nocturna, Mikkel se acercó a la estación de radio, la respuesta fue el silencio. Silencio sepulcral, tan frío como la ventisca fuera de la ventana. Se perdió la conexión. El hombre bajó al piso inferior y se paró frente al generador. Buscó el manual. Por supuesto, no lo encontró. De repente, entendió la conexión entre la energía dentro de la estación y la comunicación por radio. Ninguna. Probablemente haya malfunciones, por así decirlo, en la línea. Probablemente Max se refería a que si la tormenta rompiera los cables o cortara la luz, y es por eso que se necesita el generador. Mikkel se dio cuenta de que no estaba prestando suficiente atención al sustituto. Pero no pasa nada si no hay comunicación. Lo principal es que hay electricidad. La tormenta pasará y de inmediato regresará al aire. Además, hoy deberían traer pan, pero la ventisca solo se intensificaba y el pan no llegaba. Acostumbrándose al aullido de la ventisca,
Micael leyó con avidez su libro, acercándose ocasionalmente a la estación de radio e intentando en vano establecer contacto. Llegó la tarde y luego la noche, y en ese momento a sus oídos llegó un sonido extraño, destacándose del monótono y mortal aullido de la ventisca, un crujido sordo de la nieve, como si alguien estuviera caminando junto a la estación, justo detrás de la pared. Pero eso no era posible. Las paredes eran demasiado gruesas y los gritos desgarradores de la ventisca ahogaban todo. Además, nadie saldría a la calle en una tormenta así. Probablemente se sumergió demasiado en la historia. Miquel apartó el libro y, dejando solo la luz tenue de la mesilla de noche, se acostó a dormir. Ya casi se sumía en los dulces abrazos del sueño cuando escuchó un golpeteo suave. Golpes amortiguados en la pared. Alguien golpeaba tímidamente en el concreto del búnker, y ese golpeteo se escuchaba justo sobre su cama. Micael se incorporó, pero el sonido cesó de inmediato. Solo el llanto de la helada ventisca perturbaba el silencio. Seguro que lo imaginó todo. Tomó un sorbo de té, miró a través de la ventana la furia de la nieve y se acostó de nuevo en la cama, dejándose absorber instantáneamente por el sueño. Para la mañana, la tormenta no había amainado. Al contrario, se intensificó. La comunicación seguía sin estar disponible. Probablemente en la base, como Micael llamó al lugar, ya estaban preocupados porque el supervisor no respondía, y tan pronto como la tormenta disminuyera, vendrían por él. Además, se había quedado sin pan. Hoy solo se alimentó de fideos con carne enlatada. Decidió no leer la historia de ciencia ficción. Ya había tenido suficiente de los juegos de la mente. El aullido de la ventisca aplastaba, recordando tortura. Escuchar solo eso podría volver loco a cualquiera. Quizás por eso el supervisor anterior se fue a la ciudad en medio de la tormenta. Simplemente se volvió loco. Para pasar el tiempo, hojeó el diccionario de Dahl y reflexionó sobre qué más podría cocinar con la escasa variedad de alimentos. Sufriendo de la inactividad, se cansó como si hubiera trabajado un turno completo en una fábrica. A las 9 en punto, comenzó a sentir sueño, pero cuando terminaba de beber té y se disponía a acostarse, la manija de la puerta se movió con un estruendo. Alguien no invitado, sin golpear, decidió entrar. Otro tirón, pero la cerradura cerrada no permitió que la puerta se abriera. Micael gritó asustado, y al instante saltó de la cama gritando fuerte: «¿Quién está ahí?». Pero en lugar de una respuesta, solo escuchó el llanto del viento de la ventisca. La manija dejó de moverse. Micael preguntó varias veces más, pero la respuesta seguía siendo la misma. Un silencio sepulcral y aplastante, junto con el aullido del viento nival. Temblando de excitación, el hombre se acercó a la puerta y preguntó varias veces: «¿Hay alguien?». Aparte de la ventisca, no escuchó nada. No tenía ningún deseo de salir a la calle o de abrir la puerta. Max le dejó claro: «Si algo sucede, quédate y espera ayuda». Y Miquel decidió seguir esas instrucciones. Sin obtener respuesta, el hombre, dejando la luz encendida, se acostó a dormir. A través del sueño, escuchaba el crujir de la nieve, pero tan pronto como se levantaba de la cama, el sonido desaparecía. Miquel pensó que su cerebro, en un entorno no familiar, le jugaba malas pasadas, distorsionando el aullido de la ventisca en una cacofonía diferente. Se despertó temprano en la mañana, antes del amanecer completo, y en esas penumbras, mirando por la ventana, notó cambios en el entorno familiar. No podía entender de inmediato qué estaba mal. Solo después de 10 minutos se dio cuenta de que no había luz proveniente de la entrada a la subestación. El proyector no estaba encendido.
Esperando el amanecer, Micael abrió la puerta y saliendo, se quedó inmóvil. Durante la noche alguien rompió la lámpara del proyector, pero pasados unos segundos, su sorpresa se intensificó, convirtiéndose en un ligero shock. En el umbral de la subestación, apenas visible entre la nieve, se distinguían 3 huellas. Una, claramente, observó más de cerca, la huella de un pie humano descalzo, pero simplemente no podía ser. El ex biólogo no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo alguien podría caminar descalzo en una tormenta de nieve tan fuerte? El hombre cerró de inmediato la puerta y, preocupado, comenzó a dar vueltas por el primer piso. La radio seguía sin funcionar. Solo después de dominar las emociones, Mikel reemplazó la lámpara del proyector. En la ventisca, esto no fue fácil. Sus manos temblaban y constantemente miraba hacia atrás, esperando ver al invitado no deseado. Cada vez le gustaba menos su nuevo lugar de trabajo. Cuanto más se acercaba la noche, más fuerte se instalaba la ansiedad en su corazón. Tomando té, apretando la taza con ambas manos, miraba por la ventana. Micael no quería ni leer ni dormir. Todo le irritaba y molestaba, especialmente esta maldita ventisca, la condenada criatura que no dejaba de soplar. Probablemente la gente no le disgustaba tanto como parecía. Ahora estaría encantado de hablar con alguien o ver la televisión. De sus pensamientos surgió un esquivo contorno pálido, a una docena de metros de la estación. Sorprendido, el hombre gritó y, levantándose de la silla, dejó caer la taza de sus manos. El dulce té se derramó como un charco negro sobre el mantel blanco. Aunque Micael solo vio el contorno durante un par de segundos, fue suficiente. Alguien increíblemente pálido, como un difunto y desnudo hasta la cintura, se movía rápidamente, encorvándose fuertemente hacia adelante. Este alguien no era delgado, más bien musculoso. Y lo más aterrador, el desconocido era silencioso y casi desnudo. ¿Cómo algo vivo no siente ese frío mortal y el viento helado? Mikel recordó una antigua leyenda sobre los fantasmas de nieve, y ahora el frío se instaló en su alma. Él encogió la cabeza entre los hombros y se sentó lentamente en la cama. Un golpe en la puerta y el hombre gritó asustado. Luego otro golpe y la manija se movió. Mikel gritaba algo incoherente, tratando de amenazar al invitado no invitado y espeluznante, pero no funcionaba. El fantasma de nieve golpeaba la puerta y tiraba de la manija, tratando de entrar. Pero después de unos 20 segundos todo se calmó. El hombre pasó la medianoche en posición fetal, sintiendo impotencia y condena. La tormenta no cesaba. La comunicación no se restableció. La ayuda no puede llegar. Probablemente la carretera esté bloqueada por la nieve, y su única arma es una pistola de señales, con solo unos pocos cartuchos que recordó solo ahora. El estrés y el rugido de la ventisca lo estaban agotando. Se apagó más cerca de la madrugada. Durmió todo el día. No tenía hambre. Todavía no hay comunicación, ni ayuda. Pero comenzó a parecer que la tormenta estaba amainando. No mucho, simplemente aullaba menos aterrador. Durante el día solo comió una vez, conservas de pescado calentadas sin pan. Se acostó temprano, a las 8 de la noche, pero se despertó en medio de la noche con una sensación pesada. Algo estaba mal. Micael miró por la ventana y se paralizó de miedo. Algo lo estaba mirando. Completamente calvo, pálido y con ojos oscuros, como cubiertos de humo negro. Esa cosa lo observaba, agachada, de modo que solo se veía su cabeza hasta la nariz. Al darse cuenta de que lo estaban mirando, el espectro desapareció de inmediato, pero se reveló unos segundos después, con fuertes golpes. El fantasma pálido golpeaba la puerta con gran fuerza, tratando de entrar. Micael gritaba con miedo,
amenazando al invitado no deseado. Se oyó el sonido de una lámpara rota y el proyector se apagó, y los golpes continuaron. El hombre, superando el miedo, corrió hacia el armario con un lanzacohetes y lo armó. La bacanal continuó durante unos 5 minutos. La criatura se abalanzaba sobre la estación, el hombre sostenía la pistola de señales en sus manos y la ventisca aullaba de manera horrible, cubriendo el único camino con nieve. Los golpes cesaron y se oyó el crujir de la nieve, y luego se apagó la luz. Micael, volviendo a sentarse en la cama, colocó el lanzacohetes a su lado. Nuevamente, solo escuchaba el lamento helado de la viciosa ventisca. No notó cómo el sueño lo envolvía. Mañana es año nuevo. Despertó sintiéndose congelado. Un frío intenso provenía del piso inferior. Sin luz, los calentadores no funcionaban. Tampoco la comunicación. Armado con una pistola de señales, Mikkel, aterrorizado, abrió la puerta y salió a la calle. La tormenta realmente había comenzado a amainar. Ya no era una pared blanca continua, solo una ventisca jugueteando con la nieve. A veces, atascándose en montones de nieve, rodeó la estación y se quedó, deteniéndose frente al panel. El huésped no invitado cortó el cable que iba desde el distribuidor hasta la estación. Para la gran fortuna de Mikkel, en la escuela lo habían enseñado a ser electricista. Aunque solo tenía 3 en esa disciplina, sabía qué hacer en este caso. Apagó el interruptor y torpemente regresó a la estación. A mitad de camino se detuvo. A varias docenas de metros de distancia estaba el contorno pálido. Parecía que la ventisca de nieve no le importaba en absoluto. Pero el espectro no se apresuraba a atacar, como si temiera algo o estuviera esperando. «Al diablo contigo», gritó Micael en voz alta y mostró la pistola de señales al espectro de nieve. Estaba tan cansado y congelado que el miedo a lo desconocido pasó a un segundo plano. Regresando a la estación, el hombre de alguna manera encontró las herramientas y salió nuevamente a la calle para reparar el corte. Con manos temblorosas y congeladas, de alguna manera logró hacerlo. Todo ese tiempo algo lo observaba. Por razones conocidas solo por él, no se apresuraba a atacar, como si estuviera burlándose o torturando a la víctima con el frío. Al regresar, el antiguo biólogo primero verificó los calentadores. Funcionaban. Sin esperanzas, solicitó la base a través de la radio y ocurrió un milagro. A través de fuertes interferencias y cortes, le respondieron. Y luego Micael soltó todo lo acumulado. Maldijo la tormenta, a su jefe y a alguna criatura desconocida que lo aterrorizaba. Del otro lado, callaron por un tiempo. Luego comenzaron a hablar, con fuertes interferencias y cortes. «Michael, aquí, nada funcionaba. Trabajamos en... ¿Cómo me oyes? Nosotros mismos. Te llevó la nieve. Vendrán mañana. ¿Cómo lo tomas?» Y nuevamente la comunicación se interrumpió. Solo quedaba esperar. Micael, sin soltar la pistola de señales, realizaba tareas cotidianas. Leía, cocinaba algo para comer y bebía té con frecuencia. Esperaba el próximo día, pero para eso tenía que sobrevivir la noche. Esa cosa, aunque no destacaba por su inteligencia, sabía bien cómo cortar cables. Si esto se repetía, Mikkel no podría reparar la ruptura y, si no se congelaba para la mañana, tendría suerte. Estaba terriblemente cansado de esta tormenta, del aullido de la nieve que pesa, pero sobre todo cansado de tener miedo. Por suerte tenía el lanzacohetes. Tenía la esperanza de que funcionara contra los fantasmas de nieve. Cerca de la medianoche, la luz se apagó nuevamente, los cables se cortaron de nuevo, y al cabo de unos momentos una bola de hielo entró volando por la ventana.
rompiéndola. Un frío mortal llenó la estación, aún no completamente calentada. La criatura parecía aspirar el calor. Pero no se podía quedarse aquí, simplemente se congelaría, o se quedaría dormido por el frío y el cansancio, y entonces aprovecharía su indefensión, entrando por la ventana, y lo mataría. No quería morir en Año Nuevo. Decidiendo que ya era suficiente, el hombre cansado y helado, tomando la pistola de señales en sus manos, abrió lentamente la puerta y salió a la calle. No se veía al fantasma. Michael, armado y reaccionando a cualquier sonido mientras se movía de un lado a otro, no vio cómo detrás de él una figura pálida surgía instantáneamente de la nieve y con un salto brusco derribaba al hombre. De sorpresa y dolor, Michael gritó y, volando unos metros, cayó boca abajo. Afortunadamente no soltó la pistola. Se giró bruscamente. La criatura pálida y fornida, con colmillos largos y afilados, se preparaba para otro salto. El hombre instintivamente cerró los ojos y apretó el gatillo. Un disparo. Y al aullido que disminuía de la ventisca se unió otro aullido, o más bien un chillido que cortaba los oídos. Michael abrió los ojos. Le disparó a la criatura directamente en la boca. Daba vueltas como una peonza, rociando una cascada de chispas carmesíes en la nieve blanca. Y unos segundos después cayó muerta, lanzando un espectáculo de fuegos artificiales desde la boca, y en algún lugar de la ciudad la gente lanzaba fuegos artificiales, celebrando el Año Nuevo. Michael sonrió cansadamente y se levantó lentamente. Por si acaso recargó el lanzacohetes, pero el fantasma, o más bien el mutante, no mostraba signos de vida. El hombre intentó reparar la ruptura, pero esta vez no tuvo éxito. Haciendo un gesto de desdén, entró en la estación para esperar el amanecer. Por la mañana, la tormenta finalmente cesó por completo. Y con los primeros rayos del sol, 3 personas llegaron en motonieves. Un socorrista, un policía y un paramédico. Nadie los recibió. Con la vista en el cadáver del mutante, el policía le pidió a los otros 2 que registraran la estación para ver si encontraban al guardia. La nieve había cubierto el interior del edificio y hacía un frío intenso. Encontraron a Michael en la cama, envuelto en harapos y ropa. Temblando de frío, pero vivo, primero agarró la pistola de señales y luego lloró de alegría e histeria. Todo el horror había quedado atrás. Poniéndolo al tanto, lo ayudaron. Resultó que debido a la tormenta, se produjo un corte en la base, pero por una extraña casualidad o negligencia de alguien, la fuente de alimentación de respaldo resultó no estar en condiciones de funcionamiento. Las fallas se solucionaron solo después de varios días, e inmediatamente intentaron ponerse en contacto. Desde el primer día, se preocuparon por Michael, pero como la única carretera estaba bloqueada por la nieve, no pudieron llegar hasta él. Los modernos caballos del norte, las motonieves, fueron los que los salvaron. Después de calentarse con un fuerte café de un termo, Michael aceptó ir a la ciudad para hablar con las autoridades locales. Los 4 se subieron a las motonieves y dejaron los alrededores de la estación, y el pálido cadáver de la criatura quedó tirado en la nieve ensangrentada. En la ciudad lo persuadieron durante mucho tiempo para que se quedara, y, a regañadientes, aceptó. Después de una semana, Michael regresó al trabajo, y 6 días después, de Andrei, con quien comenzaron a socializar no solo por deberes laborales, sino también para aliviar el aburrimiento, supo: escucha, Michael, la bestia que mataste, o mejor dicho, es más preciso decir que era un mutante. Los datos no están confirmados, pero te contaré amistosamente lo que sé. O mejor dicho, lo que escuché aquí en las oficinas. En resumen, antes aquí extraían uranio.
Las minas están como conservadas y no se necesitan por ahora, pero al parecer planean reanudar la extracción y la estación en la que trabajas. Así que ya sea algún tipo de puesto de observación o algo así, pero es necesario, y te reirás, estratégicamente importante, pero no es eso lo principal. Juan se quedó en silencio por un par de segundos y luego continuó, pero en un tono más bajo. En resumen, recientemente encontraron la guarida de esta criatura. Vivía a unos 10 kilómetros de la estación. Adivina a quién cazaba. A cualquier criatura viva. En resumen, esta mutante que surgió de alguna parte, según las cabezas inteligentes de aquí, se alimentaba exclusivamente de carne. Encontraron esqueletos de zorros y otros animales del norte en su cueva. Pero lo más interesante es que descubrieron 3 esqueletos humanos, incluidos los restos del antiguo guardia. No desapareció y no perdió la razón. Aparentemente la mutante lo atrajo y se lo comió. Solo que por qué llevaba los cuerpos allí, quién sabe, tal vez para alimentarse. Y también parece no ser sensible al frío, pero eso ya lo sabes. Viste cómo la tormenta no le afectaba en absoluto, pero el misterio principal es cómo esta bestia terminó allí. No nacen de la nada. Tal vez era algún tipo de niño con anomalías, es decir, uno de nosotros, pero con una mutación ascendente. Bueno, a la mierda con eso. Oh, caray. Solo pudo decir Micael. Lo que más quería decir Micael. Podrías quedarte a trabajar en nuestra estación. De todos modos, ya no encontrarás trabajo como biólogo. Está bien, dijo Micael con un suspiro triste. Espero que la próxima tormenta Alá no corte los cables, y si se cortan, repárenlos rápido. Bueno, entonces, ¿y tú qué? Ya te enseñaron a usar el generador. Te dieron una pistola. Y nota que no es una señal, sino una pistola de verdad. Y lo más importante, esto ajusta la radio a otra modulación. Y no escuches en AM. Necesitas FM. Allí está toda la radio. Darwin, dijo Juan con amabilidad, inventando un apodo para el ex biólogo. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.